Anoche empezamos el capítulo 20 de Apocalipsis, con el cual vamos a seguir hoy, y ustedes se dieron cuenta que había una forma diferente de presentar esta palabra. Voy a aclarar nuevamente qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, como a partir del capítulo 20 de Apocalipsis hasta el terminar, nos habla de las cosas sobre las cuales se sustenta la esperanza del cristiano. Entonces vamos a estudiarlo un poquito más despacio, pero con mucha más palabra. Así que si tienen, por favor, lápiz y papel a la mano, sería muy bueno para que anotaran todas las referencias que les voy a dar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos estudiando una forma personalizada de referencias cruzadas. No sé si a estas alturas todos tienen claro lo que son las referencias cruzadas y para qué sirven. Referencias cruzadas son los versículos que hablan sobre un determinado tema, versículos de todas las partes de la Biblia. Entonces nos sirven para aclarar conceptos en profundidad. Por eso el tomar nota de las diferentes palabras que vamos a dar nos permite después volver a repasar todo con más calma. Como es bastantes referencias, no me puedo detener en muchos comentarios de claridad, pero la misma palabra va aclarándonos la palabra. Hoy vamos a mirar bajo el título de los elegidos reinan, 3 versículos del 4 al 6 de Apocalipsis 20. Voy a leer los 3 para saber en qué contexto nos estamos moviendo. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Si estuvieron atentos a la lectura, descubrieron varios temas, pero hay 2 centrales. Uno es el reinado por 1000 años. Por eso el título, los elegidos reinan. Y el segundo tema importante es el de la resurrección. Bueno, entonces vamos a analizar el versículo 4. Vuelvo a leerlo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Esto es algo que vamos a mirar, lo que dice a continuación. Se les concedió hacer juicio. Ese punto lo vamos a explicar en profundidad. No puedo explicar todos los aspectos del versículo porque no terminaríamos en 3 días. Continúa: y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca. Rápidamente vamos a mirar más adelante una parte de esto. Y por último, la porción final que dice: ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Dejemos que la palabra de Dios, que vamos a leer a continuación, nos toque el espíritu. Para eso abrimos, como si fuera una puerta, el espíritu a Dios y a su palabra, y para que nos enseñe cosas grandes y ocultas que quizás no conocemos. Y el que tiene oído, que oiga entendiendo. Bueno, entonces decíamos que el versículo 4, uno de los primeros postulados que hace es: se les concedió hacer juicio.
Yo siento en mi corazón que la mayoría de los cristianos no tiene claro ese concepto de lo que va a hacer en la vida eterna. Todavía tenemos las consecuencias de la religión románica de donde venimos y pensamos que el cielo es algo estático, totalmente quieto, que en la eternidad me la voy a pasar solamente tocando una lira sobre una nube y nada más. De vez en cuando pasa un ángel por ahí. Pero resulta que la palabra nos muestra que va a ser una vida tanto o más activa que esta que tenemos aquí. Es una vida de trabajo ministerial para Dios. Quiero decir, el Señor nos está mostrando a cada uno cuáles son los dones con los que Él nos trajo a este mundo, cuáles son las potencialidades que tenemos, las está desarrollando y las vamos a continuar desarrollando allá en la glorificación. Las va a desarrollar el Señor en nosotros para que con ellas lleguemos a trabajar tanto en el reino milenial como en la eternidad, cada uno de acuerdo al ADN que Dios haya destinado individualmente. Esta palabra que vamos a ver entonces nos aclara este concepto de hacer juicio, porque el versículo 4 de Apocalipsis nos mostraba que había unos tronos que alguien se sentó sobre ellos y los que se sentaron en esos tronos empezaron a hacer juicio, o sea, a juzgar. Supuestamente es el juicio a las naciones en primer lugar, pero el juicio aquí no es solamente el juzgar como juez, sino el de gobernar con justicia. Daniel 7:9 dice: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Daniel tiene una visión, recuerden ustedes, y se le muestran muchas cosas del futuro mucho más adelante. Entonces está viendo unos tronos de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Y se sentó un anciano de días. Esta es una descripción de Dios el Padre, principalmente, porque allí se le describe, como vamos a ver, con el pelo, con ciertas características, aunque el rostro no se ve claramente por el resplandor tan grande que hay. Entonces dice, anciano de días, punto. Su vestidura era blanca como la nieve, resplandeciente, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Miren que no nos describe facciones. ¿Por qué? Porque no se pueden ver por el resplandor de la gloria de Dios. Es tan brillante como si uno mirara directamente al sol que no le puede distinguir detalles. Por su santidad, por su gloria, por su majestad. Es que es así. Lo interesante aquí es que dice que fueron puestos unos tronos en la vecindad de donde está sentado Dios, y esto nos hace recordar el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, la visión del trono celestial y de la adoración. Daniel 7:18 dice: pero los santos del Altísimo, o sea tú mi hermano, tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Por toda la eternidad, lo que el Señor tiene destinado para ti como hijo de Dios va a ser tu trabajo, va a ser tu ministerio, reinar. Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. ¿Cuándo vimos eso? Cuando baja el jinete del caballo blanco, seguido del ejército celestial que también baja en caballos blancos, y ponen sus pies sobre la tierra, sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre el monte de los olivos.
Inmediatamente entonces son colocados los tronos y se sienta toda la congregación celestial para iniciar el juicio. Daniel 7:27. La realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este es un versículo grandioso, es impactante, porque nos habla de atributos. La realeza nos habla de la majestad, de la belleza. El dominio nos habla del poder. Y la grandeza nos habla de lo ilimitado que va a ser dado, dice, al pueblo de los santos del Altísimo para el reino. Todo eso te pertenece. Eso es lo que vas a heredar como coheredero del Señor Jesucristo, como heredero de Dios. Y nos remarca esto diciendo que su reino, refiriéndose al Altísimo, será un reino eterno. Nada de lo que el Señor te haya dado te va a ser quitado. Todo ya está ahí para toda la eternidad. Lo que tenemos nosotros es que mientras nos queda el tiempo aquí en la tierra, es entenderlo, apropiarnos de eso y desarrollarlo con el poder del Espíritu Santo. Mateo 19:28. ¿De qué estamos hablando? Del juicio y el reinado que se le concedió a los elegidos. Versículo 28 de Lucas 22. Y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Esto se lo decía el Señor a sus discípulos, a los que después llegaron a ser sus apóstoles. Pero es para todos nosotros, porque nosotros también permanecemos con Cristo en sus pruebas de alguna manera. Como vivió Él, así vivimos nosotros. Y si nos mantenemos, ojo con esa palabra, permanecido conmigo. Versículo 29, yo pues dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Qué grandiosa recompensa para la permanencia, para la fidelidad, para la constancia. Algo que tenemos que permitir que se desarrolle en nuestra vida. Ya no más la inconstancia, ya no más, no me gustó aquí, entonces me voy para allá, sino sabernos mantener, nos guste o no nos guste, cuando Dios nos habla que nos mantengamos allí. Y versículo 30, ahora nos va a hablar de un banquete, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es probable que esta primera parte del versículo 30 se pueda relacionar con las bodas, con la cena de las bodas del Cordero. Un banquete real. Coman y beban en mi mesa, en mi reino. Por eso muchos dicen que una cosa son las bodas arriba y otra cosa es la cena de las bodas abajo, una vez que desciende el Señor en su segunda venida. Pero vuelve e insiste la palabra, se sienten sobre tronos, significa poder, para juzgar a las 12 tribus de Israel. En primera instancia, gobernar al pueblo de Dios, el pueblo que está sobre la tierra en Israel. Y en segunda instancia, a las naciones que antes eran gentiles, o que siguen siendo gentiles porque no son judías, pero que ahora están todas bajo el gobierno de Dios, en el milenio, claro. Primera de Corintios 6, 2 al 3. Vean la importancia de este siguiente versículo, así que por favor concentren su atención. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, Pablo se está refiriendo a los corintios y por ende a todos los creyentes,
¿Son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿Qué es lo que pasa aquí? Versículo 2 es una exhortación que Pablo le hace a la iglesia de Corinto, porque había pleitos entre los creyentes, pleitos pequeños y a veces incluso judiciales. Entonces Pablo exhorta a que por qué los creyentes de la iglesia de Corinto se iban a ir a buscar ayuda legal entre hombres del mundo cuando ellos eran hijos de Dios con la sabiduría de Dios, o por lo menos deberían serlo. Entonces debieran juzgar con la sabiduría de Dios los pleitos pequeños también. Esta es una invitación para nosotros, donde a veces nuestra sabiduría es tan corta porque no hemos estudiado y meditado la palabra de Dios, que nos dejamos enredar en pleitos pequeños. A veces no sabemos cómo tratar al hermano, y menos cuando hay un conflicto con él. Y a veces tampoco sabemos cómo tratar al inconverso, al incrédulo, cuando hay un pleito con él. Pablo está diciendo, ustedes deberían poder juzgar. Continúa en el versículo 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles se refiere? Obviamente a los satánicos, Satanás y sus huestes. Sí, no sé si lo sabías, tú vas a juzgar a Satanás. Sobre todo lo que Satanás ha hecho en tu vida, las veces que ha venido a agobiarte, a atacarte, a enfermarte, a querer matarte, a quitarte, a robarte. Cuando estés allá tendrás claridad completa de las ocasiones en las cuales Satanás te agredió, y con el recuerdo de la palabra y el renacimiento de esa palabra en tu corazón y en tu espíritu, entonces juzgarás a Satanás, sus ángeles y sus demonios. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles y al mundo? Van dos. Entonces, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Por eso yo exhorto continuamente al creyente cristiano, al que adquiera sabiduría para definir qué tiene que hacer en este caso o en aquel otro. Porque es muy triste ver a cristianos que ya llevan varios años enredados en cosas muy pequeñas, simplemente porque no son estudiosos, porque no son aplicados y porque no piden la ayuda del Espíritu Santo, que es el juez que está en el corazón y que le habla a uno diciéndole haz esto o haz aquello. Hay momentos en los cuales uno no va a saber, de acuerdo, ahí tiene que apelar a otro hermano con mayor experiencia, pero en términos generales las cosas pequeñas deberían poder ser resueltas rápidamente. Romanos 8:17, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el papel futuro que nos espera es, primero, glorificación para vida eterna, herencia con Jesucristo de todas las cosas que Dios el Padre le ha dado a Él, y trabajo sobre esa herencia, sobre esa glorificación y sobre esa eternidad, colaborando, trabajando, que es lo que también debemos hacer aquí, con nuestro Salvador y Redentor, allá como esposa, aquí como discípulos y como novia del Cordero. Bueno, el versículo 4 de Apocalipsis también se refería a la marca. Dice, tampoco recibieron su marca. Es muy cortico lo que voy a decir aquí, pero es muy importante. Levítico 19:28 dice, no harán incisiones en sus cuerpos a causa de algún difunto, ni grabarán tatuajes sobre ustedes. Yo, el Señor. Este es un versículo muy escondido y es muy ignorado, desconocido
El mundo no lo conoce. El mundo está siguiendo en este momento la moda del tatuaje. Porque las grandes estrellas del fútbol, del deporte, de la canción, se están tatuando, entonces nosotros tenemos que copiar eso y tenemos que tatuarnos. Pero hay una palabra muy clara que dice en Levítico 19:28, ni grabarán tatuajes sobre ustedes. El problema es triple. En primer lugar, el tatuaje es una violación de una orden. Es como si el Señor diera el primero o el segundo o el tercer mandamiento y yo dijera, no me importa. Es un mandamiento para obedecer, lo entendamos o no lo entendamos. Pero podemos entenderlo. Porque la segunda parte del problema es las consecuencias del tatuaje. Y ahí hago una pregunta, ¿cómo así que las consecuencias? Sí, aquí está hablando de una marca en el cuerpo. ¿Marcado por quién? ¿Por el mundo? ¿Y para qué? ¿Para qué se marca uno para el mundo? Pues una marca es para que lo distingan a uno fácilmente. Por eso el Señor nos da una marca sobre la frente a los 144,000 sellados, a nosotros el Espíritu Santo. Y el anticristo, una marca sobre la frente y la mano, para los suyos. Entonces, toda marca en el cuerpo tiene un propósito, el ser reconocidos por aquel que marca. Si nos marca el mundo, entonces será que nos está buscando y reconociendo quién. Y la tercera parte del problema es que es la expresión, en el caso de que sea un cristiano el que se mande tatuar, de una rebeldía espiritual. Porque si conoce esta palabra y a pesar de ello va a hacerse tatuar, falta sometimiento en todo lo demás. Se revela con un pequeño tatuaje es porque su personalidad es rebelde en todos los aspectos y no se va a someter a Dios. Puede que tú no estés tatuado, pero pregúntate si todavía hay trazas de rebeldía en tu vida, en algún aspecto. Esa rebelión es como una puerta o una ventana abierta a la obra de Satanás. Es una marca de alguna manera que Satanás usa para ubicar a aquellos a los cuales puede hacer daño. Bien, el versículo 4 de Apocalipsis 20 nos hablaba también de que ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. El reino davídico es lo que vamos a ver a continuación. Isaías 4:3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que queden vivos al terminar la tribulación y no caigan en el juicio a las naciones, sino sean declarados inocentes y pasen al milenio, serán llamados santos, porque servirán al Dios Altísimo con su naturaleza humana, pero sufriendo una transformación durante el milenio que la palabra no nos explica bien. Cuando miremos lo que ocurre durante el milenio, podremos entender que la longevidad regresa, aquella de Matusalén y de Adán y de Enoc, regresa al ser humano y la enfermedad va a tender a desaparecer si es que no desaparece completamente. Por tanto, va a haber una transformación del planeta, no a un nivel tan radical como la nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva, pero sí una modificación tan profunda que se va a parecer ese milenio al jardín del Edén. Por eso estos santos, dice, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes van a disfrutar de un nivel de vida completamente renovado y lleno de riquezas, muy diferente a lo que ahora estamos viviendo.
Esperemos a más adelante aclarar eso. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los 10 reyes de la tribulación. El Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. ¿A qué pueblo le fue dejado? Al pueblo de Dios solamente. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. O sea, el reinado de Cristo absorbe el poder total de Dios y gobierna sobre toda la creación. Y nada más puede gobernar. Ya no habrá ninguna otra voluntad diferente o en contra a la del Señor. Isaías 2:2 dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor, el monte es la figura de autoridad, será establecido como cabeza de los montes del resto de las autoridades, y será elevado más que las colinas, más que cualquier otro poder, y correrán a él todas las naciones. No sabemos cómo serán los continentes para esa época, si es más o menos lo mismo o si habrá alguna modificación. Recuerden que hubo grandísimos terremotos que probablemente modificaron la geografía. Entonces esperaríamos encontrar una nueva distribución de naciones, pero todas estas naciones van a reconocer un poder central en Jerusalén. Lo que quiso hacer el anticristo lo hace finalmente en forma perfecta el Señor, descendido de los cielos. Apocalipsis 5:10. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Pastor, eso ya lo habíamos visto. No importa, hermano. Cuando tú repites la palabra, que tiene poder como espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, esta palabra se va grabando en tu corazón. Y entonces tú vas asumiendo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios te dice que tú eres parte del pueblo como rey y sacerdote y reinarás sobre la tierra. Y entre más conciencia tengas de eso, más y mejor te prepararás como haciendo las cosas como para Dios y no para los hombres. Por consiguiente verás el tremendo honor, pero también la tremenda responsabilidad que Dios nos da. Apocalipsis 3:21. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero ahí no dice nada de la esposa. No importa, es que el Señor usa palabras que nuestra mente finita pueda comprender. La figura del matrimonio no tiene por qué tomarse literalmente. Espiritualmente significa la unión que Dios quiere con los suyos, con su pueblo. Espiritualmente significa que Cristo quiere estar completamente unido a ti, como un marido con su esposa, para que los dos reinen con una sola visión, en una sola dirección, porque ahora los dos son uno. Y entonces tú te conviertas en colaborador perfecto de tu Señor, y Él te delegue a ti funciones muy altas, porque tú obedeces su voluntad, porque ya sabes que es lo mejor que puede ocurrir cuando Dios decide algo. Apocalipsis 2:26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Una vez más, de las muchísimas ocasiones donde se nos enseña y repite. Autoridad sobre las naciones. ¿Recuerdas la parábola de las minas? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ten ahora autoridad sobre 10 ciudades, dice en la parábola de las minas. Ciudades, aquí dice naciones.
Lo que importa es que vas a recibir ese poder para ejercer el poder de Dios en el mundo habitado. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Conociendo ya en plenitud toda la palabra, con eso es que vas a juzgar. Hoy voy a adelantar un poquito de lo del milenio. En el versículo 5 de Apocalipsis 20 dice: pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Para eso voy a leer el pasaje que está en Isaías capítulo 11. Pónganle por favor mucha atención. Isaías 11:1. Un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Este es el Señor Jesucristo. Isaí era el padre de David y David fue el ascendiente por línea generacional del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo se llamaba Hijo de David. Bien hubiera podido llamarse Hijo de Isaí. Ese es el retoño. Versículo 2. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Y tú, hermano, lo tienes también, así que desarróllalo. Porque si Cristo mora en tu corazón, la sabiduría está ahí. ¿Cómo se desarrolla la sabiduría? Leyendo la palabra y hablando con Dios. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Versículo 3. Se deleitará en el temor de Yahvé. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a su favor. Eso es lo que tú vas a hacer también. Justicia para los pobres y equilibrio, equidad, a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca, o sea, con la palabra, y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Por eso yo decía en ocasiones anteriores, incluso anoche, que el pecador podía morir instantáneamente, iba a ser castigado, suponiendo que haya pecadores todavía en el milenio, que los va a ver al final. Quizás uno que otro en ese transcurso de los 1000 años. Versículo 5. Aquí empieza, más adelante, el versículo 6. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Igual tiene que ser contigo, justo y fiel. Ahora sí empieza la descripción del milenio. Versículo 6. Entonces el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Dos versículos que nos hablan de una recreación. Algo pasa aquí en la creación, que desaparece la violencia, desaparece la cadena alimenticia, ya no hay más mortandad para alimentarse los unos de los otros. Quiere decir que se instaura un reinado de paz en los animales, con mayor razón en los seres humanos. Y tú vas a tener que ministrar de esa paz, mis hermanos. Versículo 8. Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. Ya no hay más amenazas y peligros, porque el bien, la armonía, el amor, la paz de Dios ha descendido sobre el mundo. Versículo 9. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, lo que decía yo, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Entonces la palabra en el versículo 9
nos dice algo muy especial. ¿Por qué hay tanta violencia hoy? Porque no hay conocimiento de Dios. Cuando tú empiezas a conocer al Señor, cuando empiezas a estudiar a conciencia la palabra de Dios, cuando la empiezas a vivir plenamente, tu hogar se va llenando de paz y de armonía. Ya no peleas, no haces daño como lo hacías antes cuando eras incrédulo. Y esto que se va produciendo en la familia se va extendiendo a los círculos sociales y se extiende a las naciones y al mundo. Esa es la tremenda bendición que nos espera, mis hermanos, cuando estemos viviendo en el milenio. ¿Cómo estaremos nosotros? Ten claro que nosotros no estaremos como los humanos viviendo en Israel o en otras naciones. Ya nosotros hemos sido glorificados y llevados a la eternidad espiritual. Ya estaremos como los ángeles, pero gobernando sobre esta tierra. Versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí. Qué hermoso. Van a buscar ahora sí a aquel a quien tanto negaron, al Cristo que mora en Jerusalén, gobernando allí con nosotros, y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Entonces Jerusalén se convierte en el centro de la bendición del mundo entero y del universo. Por eso es que Satanás combate tan amplia y continuamente contra Jerusalén. Y por eso los que oran por la paz de Jerusalén son bendecidos. Y por eso los que conocen la palabra de Dios saben que hay un plan grandioso para Israel y un plan grandioso para la iglesia. La iglesia, arriba como esposa de Cristo, desciende a gobernar con él. E Israel pasa de la tribulación al milenio para disfrutar del reino davídico en la tierra. Probablemente allí no habrá tecnología como la hay ahora, probablemente no habrá vehículos contaminantes, nada por el estilo, sino que se regresará a una colonia agrícola, probablemente, pero en vez de ¿cómo se llama eso? Del desarrollo tecnológico externo, habrá un desarrollo espiritual interno que llevará a un bienestar como no se imaginan. Aquellos que creen que la tecnología es la que nos va a llevar a un paraíso, ellos están totalmente equivocados. ¿Por qué decimos que debe haber una transformación en el mundo? Porque para que estas cosas pasen, ha debido haber también cambios en el planeta que fue contaminado y casi destruido por nuestra civilización actual. Miren, aquí hay un pequeño ejemplo en Isaías 11, 15 y 16 y termino con eso. Yahvé secará la lengua del mar de Egipto y con el poder de su espíritu agitará su mano contra el río, lo partirá en 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Entonces habrá un camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, como lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Nos está diciendo esta parte final de Isaías 11, por lo menos de lo que traje, no lo traje completo, que el Señor va a modificar la geografía para propósitos universales, propósitos espirituales. Entonces esperamos ver un planeta Tierra transformado en cierta medida, no totalmente. Recuerden que la transformación total se produce cuando se crean cielos nuevos y tierra nueva al final del juicio universal que viene después del milenio, para iniciar la época eterna. Ahí sí hay una renovación completa de la tierra, aquí hay una renovación parcial. Nos quedó pendiente el versículo 6, pensé que alcanzábamos, pero no fue posible. Hermanos, por favor, mediten en esta palabra, trabájenla lentamente en su espíritu para que sepan la esperanza grandiosa a la que han sido llamados.
Si esa esperanza crece, o si no ha crecido y se desarrolla en ustedes, verán cómo la visión de ser cristiano, de un culto, de leer la palabra, se transforma completamente y entonces adquieren un gozo de vida cristiana que antes no conocían. Bueno, a trabajar juiciosos, porque no queda mucho tiempo, para que esto, todo lo que leímos se cumpla. Amén y amén.